tranquila y a veces helada llanura de Plainfield, Wisconsin, la vida cotidiana ocultaba un secreto que, cuando salió a la luz, desdibujó para siempre la línea entre lo doméstico y lo monstruoso. Edward Theodore Hein era, a los ojos del vecindario, un hombre solitario, de apariencia humilde, que realizaba trabajos puntuales y nunca buscó llamar la atención. Pero detrás de esa fachada de rutina rural existía un patrón de conducta metódico, obsesivo y profundamente perturbador, un modus operandi que no respondía tanto a la búsqueda del asesinato por sí mismo, sino a una compulsión dirigida por el duelo, la devoción distorsionada hacia su madre y una necesidad de poseer, reconstruir y dominar la ausencia. El primer rasgo definitorio de su conducta fue la profanación de tumbas. Durante años, Hein visitó cementerios en la madrugada o en horas en que la poca vigilancia lo permitía, seleccionando en particular las tumbas de mujeres de mediana edad cuya fisonomía, según su percepción, se asemejaba a la de su madre. No se trató de actos impulsivos y caóticos, muchas de sus incursiones fueron planificadas, ejecutadas con paciencia y frialdad, y realizadas en lugares relativamente cercanos a su hogar, lo que denota un conocimiento del entorno y la capacidad de operar sin despertar sospechas. La repetición de esta conducta lo convirtió en alguien metódico, observaba rastros, elegía momentos de menor tránsito y volvía a sus propias rutinas para no llamar la atención. Su necesidad no quedó en la mera exhumación. Hein recuperaba fragmentos de esos entierros y los transformaba en objetos que, para él, tenían un propósito simbólico y práctico. Utilizaba su taller y herramientas domésticas para adaptar, coser y ensamblar piezas que imitaban prendas y objetos humanos, máscaras que, según explicó más tarde, le permitían convertirse en otra identidad, fundas, recubrimientos u ornamentos que le servían para recrear una presencia materna ausente, utensilios y elementos decorativos confeccionados con materiales provenientes de las tumbas que visitaba. Estos actos tenían una doble función en su mente. Por un lado, eran una forma de conservar y mantener viva la figura de su madre, por otro, constituían un intento de controlar y domesticar la muerte, de convertir el cuerpo ajeno en un objeto manejable dentro de los límites de su casa. Cuando su compulsión escaló hacia la violencia letal, el patrón mostró también rasgos calculados. La víctima más conocida que se le atribuye por un acto homicida directo fue Venice Borden, la dueña de la ferretería local, cuya desaparición en 1957 abrió la investigación que llevaría al descubrimiento del sótano de la granja. En su acercamiento a las víctimas, Hein no se ajustaba a un perfil de depredador que busca el enfrentamiento físico por el placer de infligir daño, sino que sus crímenes estuvieron marcados por la imposición de control absoluto, atraía o interceptaba a la víctima dentro de su terreno o en los alrededores, usando su imagen de vecino inofensivo como cobertura. Su conocimiento del pueblo y de los hábitos de la comunidad le permitía moverse entre la gente sin generar alarma, así, pudo acercarse a potenciales víctimas sin levantar sospechas hasta que su propósito se había consumado. El escondite, el almacenamiento y la manipulación de los objetos que formaban parte de su colección presentaron otra faceta de su modus operandi, el orden en el desorden. La casa y las dependencias estaban dispuestas de manera que los objetos humanos se integraban a un paisaje doméstico trastocado pero funcional. Flores secas en frascos, utensilios apilados, habitaciones clausuradas que funcionaban como pequeños templos personales, todo ello indicaba una lógica interna, una narrativa que Hein reproducía día tras día. Incluso las habitaciones cerradas donde preservó pertenencias de su madre, o la manera en que mantenía objetos intactos como reliquias, revelan una estructura psicológica obsesiva. La repetición ritualizada y la conservación como formas de resistencia a la pérdida. Otra característica notable fue su capacidad para ocultar evidencias en el entorno común. No hay registros de sofisticadas redes de complicidad, más bien, su habilidad residía en aprovechar la invisibilidad social. En un pueblo pequeño,
la gente suele mirar sin ver, Hein explotó esa indiferencia. Sus desplazamientos eran a menudo a pie o en vehículos sencillos, confundidos con tareas rurales. Y se mezclaba con las labores diarias hasta que una desaparición llamó la atención lo suficiente para que alguien atara los cabos. La investigación posterior reveló enterramientos profanados en cementerios locales, coincidencias entre fechas de inhumación y visitas nocturnas, y una evidente selección de víctimas femeninas que respondían a su fijación personal. Desde la dimensión forense y policial, el caso mostró también la importancia de la observación vecinal y del azar en la resolución de delitos en comunidades pequeñas. No fue una unidad especial ni una tecnología avanzada lo que reveló a Hein, sino la suma de una ausencia notoria, la de Venice, y la ruta que las pistas trazaron hasta su puerta. La intervención policial constató que, más allá de los objetos reconstruidos, existía una coherencia entre el comportamiento del sospechoso y los indicios en la escena, herramientas domésticas usadas para manipular materiales, indicios de entradas no forzadas y la presencia de objetos relacionados con cementerios en su propiedad. Psicológicamente, su modus operandi refleja una mezcla de duelo patológico, trastorno de identidad y fantasías de ensamblaje identitario. Para Hein, reconstruir era menos una metodología criminal que una terapia enferma, una manera de llenar un vacío imposibilitado de ser llenado por medios sociales o emocionales sanos. Las máscaras, las prendas y los objetos que confeccionó no eran solamente trofeos, eran intentos de crear una familia, un hogar y una figura materna que lo aceptara y lo definiera. Su aislamiento prolongado, la educación religiosa autoritaria y la ausencia de redes sociales sanas crearon las condiciones para que ese modus operandi fuera posible y se mantuviera sin intervención durante años. A la hora de evaluar la peligrosidad y la singularidad de este patrón, los especialistas concluyeron que Hein no se ajustaba a los perfiles habituales de asesinos en serie motivados por una necesidad repetitiva de matar. Su conducta estaba teñida de ritualidad, simbolismo y una meta específica, la reconstrucción, más que de la escalada homicida convencional. Esto explicó, en parte, por qué su actividad pudo pasar tanto tiempo inadvertida. No buscaba fama ni reclamo, sino la consumación silenciosa de un proyecto íntimo y grotesco a la vez. Cuando la investigación finalmente lo alcanzó, la reacción pública fue de sorpresa y necesidad de explicación. ¿Cómo alguien así pudo vivir tantos años sin que nadie descubriera su desazón? La respuesta reside tanto en su astucia para camuflar actos dentro de la normalidad del pueblo como en la ceguera colectiva ante el aislamiento de los vecinos. El caso demostró, además, cómo un patrón de conducta privado puede convertirse en material narrativo para la sociedad, alimentando mitos y películas, pero también recordando la fragilidad de los tejidos comunitarios que permiten detectar y prevenir estas tragedias. Narrativamente, el modus operandi de Ed Hein habla de una lógica interna, observación, exhumación o acercamiento a la víctima, apropiación de fragmentos, transformación en objetos con valor simbólico y conservación ritualizada. Es una rutina que combina elementos de depredación y de construcción, de furtividad y de domesticación. Y en ese híbrido reside su particular horror. No solo tomó cuerpos o restos, intentó domesticarlos hasta convertirlos en muebles de un hogar imaginado en el que la ausencia se transformaba en presencia controlada. Contar su historia sin sensacionalismo requiere resguardar la humanidad de las víctimas, evitar el morbo y entender que el verdadero interés radica en comprender las señales, psicológicas, sociales y forenses, que permitieron que esa conducta se desarrollara. Porque la lección que deja su modus operandi no es únicamente acerca del crimen en sí, sino sobre cómo la soledad, el fanatismo y la negación pueden moldear una rutina tan perversa como íntima. Y cómo la comunidad puede aprender a mirar con mayor atención para no repetir la misma ceguera.